Buenas noches. La Argentina y el gobierno hace aproximadamente 10 días que están envueltos por un escándalo político-diplomático a raíz de la presencia de un avión de carga venezolano-israelí. 10 días en los cuales se pudieron observar al menos 3 cosas desde una perspectiva política. Primero, un gobierno en estado de desconcierto. Segundo, un gobierno que ejercita o pone en práctica un sistema de toma de decisiones que falla con demasiada frecuencia. Y tercero, y si hacía falta, la evidencia de un Estado altamente incompetente. Escuchemos. En el análisis que se hace aparece un nombre de un iraní, Hizami, que coincide, que sería un homónimo de uno de los miembros de los Quds, de lo que sería la parte revolucionaria iraní. No es otra cosa por ahora más que un homónimo de lo que se está investigando, y lo podremos saber una vez que tengamos los análisis pertinentes en cada uno de esos casos. Aníbal Fernández es el ministro de Seguridad y la persona a la que refería no es un homónimo. Lo ratificó hoy mismo el ministro de Inteligencia del gobierno paraguayo. No es un homónimo, es el integrante de la Fuerza Revolucionaria del Quds, que forma parte de la tripulación del avión que está en Ezeiza, y que forma parte de ese lote de 19 tripulantes entre venezolanos e iraníes que descendieron en la Argentina la semana pasada. Escuchemos lo siguiente. Está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Y esto, son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y le da y sale a manejarlo de cualquiera. No sé. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esto es información o es una...? No, esta es una deducción. Una deducción suya. Bueno, Agustín Rossi es el flamante interventor en la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que dijo Agustín Rossi, la conjetura, raro en quien ejerce la conducción de la inteligencia en la Argentina, no tiene nada que ver con una escuela de aprendizaje en el avión. Lo desmintió Teherán y lo desmintió también Caracas. Es decir, aquí 2 de las más altas jerarquías políticas, es el ministro de Seguridad y el jefe de la inteligencia, dijeron cosas absolutamente incorrectas en torno al avión venezolano-israelí. Y hubo algunos que no dijeron nada y que quizás tendrían que haber dicho algo, porque en un tema de estas características, el silencio del canciller Santiago Cafiero llama la atención. El silencio del ministro de Defensa, Jorge Tayana, también. Quizás en un escalón más bajo, uno podría haber esperado alguna intervención del ministro del Interior, pero miren dónde estaba Eduardo de Pedro. Ahí lo vemos, navegando junto a Grabois, en Corrientes, en una actividad dedicada a atender las necesidades de los pescadores artesanales de la zona. Lo que uno se pregunta es si el gobierno puede ignorar tanto o puede ocultar tanto. En cualquiera de los 2 casos se tratan de cuestiones gravísimas porque refieren a un tema de seguridad interior de la República Argentina, porque refieren a un país, Irán,
que nos trae como dramático recuerdo las tragedias en la Embajada de Israel, en la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman. Así arranca La Rosca. Y aquí estamos de vuelta. Ya hice el recorrido. ¿Cuántos son? 8 metros. Bastante bien. Me salió bastante bien, Sí, ¿no? muy bien, muy bien. La verdad, fluido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar. No, por favor, gracias. Ahí veíamos una foto, después te preguntamos a ver si recordás momentos, situación, nada más que eso. Dale. Y ahora vamos con los colegas y amigos. Daniel, ¿cómo te va? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Títulos? Títulos tenemos, bueno, nada, Guzmán y Pese reaccionando frente a lo que fue un sofocón y una crisis con la deuda en pesos que todavía está tambaleando en el mercado y tratando de atar al dólar. Y después, hoy no un número maldito, sino 2 números malditos para tener en cuenta sobre lo que la Argentina se está perdiendo en materia económica. Jazmín Bulorini. Buenas noches. Vamos a hablar de un nuevo cruce entre Milei y Carrió que ahondó las diferencias dentro de Juntos por el Cambio con el tema libertarios. Federico Mayol, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, asumió Daniel Scioli y el presidente tuvo que compensar a Sergio Massa. ¿Cómo? Bueno, lo contamos en un ratito. Recordamos Diego Bossio, ex diputado, ex titular del ANSES, economista, político. Y vamos a la foto, a ver si recuerda circunstancias, cuál puede haber sido aproximadamente. No. Pero tiene unos años, ¿no? No, sí, debe tener por lo menos 8 o 10 años. Sí. O más. Y estabas más delgado. Sí. No sé si Sí, no sé si es antipático. No, es la verdad. Es objetivo. Cristina le hablaba. Y Cristina decía algo en secreto. Ahí parece que hay un secreto, estaba secreteando. ¿Viste vos que conocés de esto? ¿Viste que ahora la moda de los jugadores Claro, es taparse la boca? Se tapan la boca. Exactamente. No sé si estaba tapando la boca, pero bueno. Hoy leí unas declaraciones, obviamente que vamos a hablar de todo, de economía también, pero leí unas declaraciones tuyas en Infobae, donde hacías una definición que por lo menos a mí me llamó la atención diciendo... hoy el peronismo no vende futuro, dicho así sintéticamente. Sí. Te escucho. El peronismo, o quien gobierna hoy, básicamente que se llama peronista, porque muchos dirigentes sindicales me dijeron, che, lo que está gobernando hoy no es el peronismo, pero dicha esa salvedad, pierde las elecciones. Hay un montón, millones de argentinos con una profunda frustración, no cumple con el contrato electoral. Y lo que significa futuro, ¿qué significa? Poder ofrecerle algo nuevo a la sociedad, poder ofrecerle alternativas diferentes, poder ofrecerle progreso, poder ofrecerle crecimiento. Y hoy lo que ofrece un gobierno es básicamente un retroceso social. Uno ve los números sociales, más de 40% de pobreza, 60% de los niños. Una crisis política a cielo abierto, una crisis política habiendo perdido las elecciones, poniendo límites al accionar del gobierno. Hoy el Congreso tiene límites propios de haber perdido una elección intermedia, pero no solamente tiene esos límites, sino tiene los límites propios de la interna. Una interna a cielo abierto, una interna que es por carta, es por renuncias, es por tuit, es abierta a la sociedad y casi en algún punto descarnada. Y fundamentalmente una situación económica crítica que no le da perspectiva. Entonces, cuando yo digo, yo tengo un cartel así de grande, soy peronista y quiero hacer una segunda renovación del peronismo, como en los 80 hubo una renovación, porque entiendo que la sociedad no dejó de ser peronista, independientemente que el peronismo, muchos dirigentes del peronismo le dan la espalda. Ahora bien, hoy esta expresión no le ofrece nada nuevo. Una persona que tiene trabajo va a un banco y no puede sacar un crédito. 70%, 80% de inflación esperada para este año. No puede sacar un crédito ni siquiera para comprar un auto. La situación del mercado laboral, veíamos una foto, yo era director de ANSES. Cuando me fui de ANSES había más trabajadores formales que hoy. Pasaron 7 años. Más de 7 años. Entonces, no hay dinamismo en el mercado de trabajo. Uno recorre las rutas argentinas y hace 20 años están intactas, deterioradas. O sea, no ha habido progreso, no ha habido crecimiento. Entonces, no hay infraestructura tampoco. No hay infraestructura, no hay financiamiento. Las reservas, hay cepo,
con cepo no se acumulan reservas. Si no tenés reservas no podés encarar seriamente el proceso desinflacionario. Entonces hay un gobierno que no encara los temas como habitualmente encaró el peronismo los temas. De frente, con actitud y fundamentalmente con fortaleza política. Fernando Enrique Cardoso decía siempre, gobernar es explicar. Acá no nos explican nada. Bueno, sí. Acabamos de ver un ejemplo en un tema tan sensible. No soy especialista, no conozco ustedes. No, tampoco lo sé yo. Pero muy sensible. Y que bueno, hasta la petrolera estatal no le puede vender porque básicamente por las sanciones. Perdón, fue la petrolera estatal la que alerta. Por encima de todos, la que dijo yo no le vendo porque voy a tener problemas con Estados Unidos. Y con la SEC no. Ahora, bueno, uno de los temas centrales es el tema de la inflación, donde me parece que el gobierno hace agua. En los últimos 12 meses el costo de vida aumenta 60,7%, ¿no? Un nivel, récord. Pero hay como en el gobierno la política de decir, acá lo que tiene que haber es que hay que seguir emitiendo y hay que seguir aumentando los salarios por encima de la inflación. Esto me parece que llega a una situación de crisis importante porque los dólares se acaban, ¿no? ¿Se puede bajar la inflación? Se puede bajar la inflación. Los países han bajado la inflación, casi todos los países en el mundo han bajado la inflación y han tenido planes económicos para bajar la inflación. El primer punto, tener un plan económico es una virtud, no es no tenerlo, expresar que no quiero tener un plan económico. El presidente dijo alguna vez que él no creía en los planes económicos. Es bueno tener un plan económico para el gobierno y para el resto de la sociedad, para el resto de los actores económicos. Los planes económicos de desinflación, es decir, de caída de inflación, necesitan algunas condiciones. No tener déficit fiscal. Uno mira una serie de la Argentina, el déficit fiscal de los últimos 60 años, la excepción es el superávit. Hay que ponerlo sobre la mesa. Sin superávit o sin prudencia fiscal va a ser muy difícil bajar la inflación. El otro factor importante es no tener los precios relativos atrasados. Ayer salió un decreto en términos de tarifas, pero las tarifas que tuvieron una recomposición durante el gobierno de Macri, que significaba más o menos, la tarifa significaba el 60% de la boleta, hoy están en el 25-30% o menos. Y además hay un problema serio porque aumentó la energía en el mundo. La energía es más cara para todo el mundo. Y en ese contexto tenés precios relativos retrasados. Y también el salario y las jubilaciones. El otro punto es que no tenés reservas. Casi todos los planes se hacen con un ancla. Margaret Thatcher en los 80 anclaron el salario. O Reagan en Estados Unidos. En la Argentina, un precio importante para anclar la inflación es el dólar. Ahora bien, para anclar el dólar, es decir, para tenerle un control sobre el dólar, vos necesitas dólares. Y con cepo nunca tenés dólares. La serie es clara. Cuando hay cepo no hay acumulación de reservas en el Banco Central. No es que el Banco Central es bueno, es malo. El cepo lo que hace es que el dólar para muchos está barato y hay una cola de gente comprando y nadie quiere liquidar a 125, 130 pesos. Todos evitan liquidar ese valor. Con lo cual no se acumulan reservas. Si no tenés reservas, no tenés los precios relativos atrasados, tenés un programa con el fondo que te dice, move el tipo de cambio, no lo dejes atrasado, con lo cual es inflacionario. Y tenés otra condición, no tenés poder político para convencer a la sociedad, evidentemente el proceso inflacionario no se va a resolver. Con lo cual tenemos por delante hoy un año que de mínima vamos a tener 70% de inflación, de hecho el propio gobierno reconoce en el presupuesto 62% de inflación, puede ser más. Tenemos por delante un problema con los dólares, porque ahora los agroexportadores están liquidando muchos dólares, muchos más que otros años, pero como en algún momento escuchamos a algún ministro de Economía, hay que pasar el invierno, en el invierno se dejan de liquidar dólares y aparece la factura del gas, aparece la factura de la luz, del gas, de los combustibles que se requieren para importar energía. Entonces, la situación realmente es una situación complicada porque además no hay convencimiento, no hay poder político para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Ahora, Diego, con este panorama que trazás y habiendo conocido tan de cerca a Cristina y a Néstor Kirchner en su momento, ¿hacia dónde crees que va el kirchnerismo? No, invita a la Cristina y preguntale a Cristina. No creo que venga, pero a ver, yo no. La verdad que lo que creo que la Argentina necesita sí o sí un programa económico y un programa de reformas sustanciales desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Hoy la crisis es en todos los ámbitos, en el plano social, en el plano económico y en el plano político. Y en la medida que no haya una serie de reformas sustanciales de cara a la sociedad, explicándole a la sociedad cuáles son
los problemas iniciales que vamos a tener, pero efectivamente que hay un camino y hay un rumbo, va a ser muy difícil salir. Y eso me parece que trasciende a un espacio político que, en principio, a la sociedad le aportó esto. Digo, ¿tiene 70 tiempo? puntos de inflación, 40% de pobreza, niveles récord de asistencia, un Estado que en pandemia funcionó sin los trabajadores, una situación social crítica y que la única manera que tienen de resolverlo es básicamente desde la asistencia. Y me parece que eso está agotado. En la medida que no se genere trabajo, no se genere inversión, no se genere aumento del capital y eso genere trabajo genuino y aumento de la productividad, y la Argentina va a estar en decadencia, no crece. La Argentina, el Producto Bruto Per Cápita de la Argentina hoy es similar a precio del 2004 a de 1974. ¿Pero hay algún modelo que pueda funcionar si adentro del propio oficialismo no están de acuerdo en el rumbo? No. No. Por eso, la respuesta es pero cortita tiene y que haber sencilla. un cambio, porque no sé. que claramente, a ver, hubo una oferta electoral que fue atractiva, con tácticas electorales atractivas, pero el fondo no había acuerdo. De hecho, cuando tuvieron que poner sobre la mesa las cuestiones sustanciales, unos votan para un lado, otros votan para el otro, aparecen las internas a cielo abierto. FMI. Entonces, sí, básicamente, ¿qué es un plan de gobierno? Porque básicamente el FMI toca la tasa de interés, el tipo de cambio. Entonces, es importante, desde el todo punto de vista, la cuestión de la musculatura política. No solo para lo que pasa ahora, sino, como decía Federico, para lo que viene. Si lo que viene no tiene sustancia en términos de ideas y no tiene musculatura suficiente desde el punto de vista político y no tiene la posibilidad de que los argentinos sean protagonistas de ese proceso, va a ser muy difícil. Y si el ministro está débil como ahora, como se agrava la situación. ¿Pero te parece que lo está sosteniendo por demás Alberto Fernández a Guzmán, que se necesita un oxígeno? Mira, el Poder Ejecutivo es unipersonal, con lo cual los ministros, en definitiva, es una decisión del presidente. Lo que acá tenemos un presidente que nunca tomó el poder. Yo era más joven que en esa foto, bastante más joven, pero en el 2003-2005 Kirchner convivió con Duhalde. Duhalde le dio la posibilidad de ser presidente, lo pusieron a Scioli de vicepresidente, después sumaron a los gobernadores, hay un proceso electoral fuerte, pierde en la elección general, pero el balotaje ganaba, fue acumulando mucho poder, 2 años acumulando poder, y en el 2005 dijo, yo tengo que tomar el poder. ¿Por qué? Porque poder es poder hacer. Es que tu iniciativa las puedas proponer a la sociedad y la puedas proponer a los ámbitos institucionales. Hoy hay un presidente que nunca tomó el poder, que está cuestionado por el propio oficialismo, que está cuestionado por los propios dirigentes que forman parte del Poder Ejecutivo. Entonces vos no podés tener iniciativa, más allá de la coyuntura que tenés una oposición que te dice, no, pará, yo te pongo un límite. Y fíjense el nivel de bloqueo que hay en la Argentina y las cosas que se plantean, que hay 4 miembros de la Corte, falta nombrar uno y no se puede nombrar. El presidente propone a los argentinos un fiscal general y no lo nombran. Y ahora pretenden nombrar 21 ministros de la Corte más. Y está bloqueada la Argentina, está bloqueada con el defensor del pueblo, está bloqueada con las leyes sustanciales. No nos animamos a discutir reformas de fondo. Hace pocos días tuvimos el INDEC. El INDEC nos va a dar, lo hizo Marco Labaña, fue diputado conmigo, es alguien que respeto mucho, no solo es amigo, sino es un gran profesional. Nos va a dar mucha cantidad de datos para decir, bueno, a ver cómo encaramos reformas sustanciales en la Argentina. Si no hacemos nada, si la propuesta es el conservadurismo, lo que va a pasar es lo que vivimos ahora. Decadencia y mediocridad. Subdesarrollo sustentable, como escuché a un economista, un colega. Las cosas se deterioran y nunca... Si la dirigencia política en sentido amplio, no hacemos la autocrítica que tenemos que hacer y no nos ponemos al frente de una gesta que permita convocar a los argentinos a transformar realmente la Argentina y hacer reformas sustanciales, va a ser muy difícil que la Argentina cambie. Vos decías antes, hablabas de musculatura. Sí. Vos te autodefiniste como peronista. Lo soy. No, está bien. No solo por afiliación, sino mi pregunta es, hoy, y con el panorama que describís, y mirando hacia futuro, ¿alcanza con el peronismo? No, no alcanza, no, claramente no alcanza. Bueno, ¿y dónde? Y bueno, no solo no alcanza, pero, sino que además hay un gran aprendizaje de la última elección. No sirven, y esto lo hablamos mucho con muchos dirigentes del peronismo que no forman parte del gobierno y no forman parte de las decisiones políticas, no sirven las alianzas coyunturales electorales.
No sirven. Le No le pasó sirvió a también a Cambiemos. Juntos por el Cambio. No le pasó a Juntos por el Cambio, Cambiemos. Le llegó el gobierno, no sabían, no tenían programa, no tenían plan. Les pasó a ellos y le pasó, bueno, lo estamos viendo día a día. Entonces me parece que hay que discutir el para qué. Si nosotros no discutimos el para qué queremos gobernar, para qué queremos cambiar la Argentina, cómo queremos mirar de frente a los argentinos y decirle, che, esto hay que cambiarlo, va a llevar tiempo, muchas cosas van a doler, pero el camino es este, con sinceridad, con la verdad, va a ser muy difícil. Y yo creo que el peronismo tiene un rol importante en ese sentido. Es con el peronismo, no sin el peronismo. Bueno, está bien, pero dentro del peronismo coexisten, digo, el presidente dice el motor de la economía es el Estado, y la economía estancada está también porque el Estado me parece es un Estado gordo, un Estado grande, un Estado ineficiente, un Estado que le da cabida a un montón de gente, pero que no logra financiamiento, digamos, ¿no? O sea, vos mismo decías, cuando estabas en la ANSES había más trabajadores en blanco que trabajadores en negro, hoy tenés más trabajadores informales que trabajadores en blanco. Digo, me parece que el peronismo no llega a discutir un plan o cuál es el motor de la economía, si es el Estado, es la inversión o es el consumo. Yo creo que hay muchos dirigentes del peronismo que tienen esta idea de cómo profundizar la inversión para aumentar el capital y mejorar la productividad, que es la única manera. Pero hoy no yo está en el gobierno. lo escucho a Schiaretti, Pero hoy no está en el y gobierno. tienen un discurso institucional, tienen un vínculo muy fuerte con el campo, tienen un vínculo muy fuerte con un sector dinámico en la Argentina, tienen una mirada con respecto al sector energético, tienen una mirada con respecto al sector. Recuerdo haber visitado con él, cuando era diputado, un lugar en donde había incubadoras de empresas de tecnología, y así hay muchos otros dirigentes. Cuando hablo con el Flaco Randazzo o hablo con Juan Manuel Urtubey, el concepto es este. El concepto es cómo la Argentina tiene una mirada de orden macroeconómico, con una mirada occidental. Los argentinos, ¿cómo elegimos nuestra proyección en el mundo? Caminando. Yo no encuentro a ninguno que se haya emigrado a Irán, ni a Rusia ni a China. Bueno, los argentinos eligen Europa, eligen Estados Unidos, eligen algunos Uruguay. Lo que les quiero decir, nuestro vínculo natural es con Occidente. Y después, no solo la mirada esa, sino una mirada profundamente democrática. Y en eso, de reforma institucional y democrática. Por eso yo siempre hablo de la necesidad de una segunda renovación del peronismo. Yo tengo 42 años. Algunos son más grandes, otros hay un montón de chicos jóvenes del peronismo que quieren no hacer peronismo, quieren amplio, quieren transformar la Argentina, ya cansa mucho, la verdad, y no se es peronista porque se sabe la marcha o se lleva un tatuaje o se tiene una remera o una ficha de afiliación. Se es peronista por la actitud ante la vida, y la actitud tiene que ser transformar la realidad de los millones de argentinos que están hoy subsumidos en una situación de pobreza, de indigencia, de marginalidad, y que efectivamente no le estamos hablando. Ahora, Diego, recién hablabas de Schiaretti, Randazzo, se puede mencionar Urtubey, bueno, está tu caso. ¿Cómo se le da a eso sustancia y musculatura? Porque ya hubo un intento en las últimas elecciones, la llamada tercera posición, que fracasó. ¿Hay espacio para eso hoy? Tenemos fracasos en la espalda. Yo no veo que eso sea un impedimento. Los egos muchas veces se han puesto por encima de la necesidad de armar algo más fuerte desde el punto de vista de la musculatura. Hay otros dirigentes, Emilio Monzó, hay otros dirigentes que vienen de extracción peronista que compartimos todas estas ideas, Lavagna y otros dirigentes más. Yo creo que no es solamente una cuestión, uno elige cuando tiene opciones, pero no es solamente una cuestión de poner las cartas sobre la mesa, también es una cuestión de una demanda. Y yo creo que hoy la sociedad está proclive a escuchar una mirada, no sé si racional, sí una mirada distinta de un peronismo que esté dispuesto a tener una lógica totalmente distinta. En los métodos y en la sustancia. Sí, pero vos antes decías una cosa de la necesidad de comunicar, quizá que haya que atravesar momentos difíciles, dolorosos. Una sociedad que viene tan castigada, ¿vos la ves proclive a escuchar o querer escuchar ese discurso? No, pero las cargas del sacrificio y del dolor no pueden ser iguales. Un jubilado que gana 35.000 pesos... Eso está claro. Está claro. Ahora bien, el que quiera defender privilegios, que se ponga del lado de los privilegios. El que quiera defender particularidades y sectores muy puntuales y con privilegios en la Argentina, que se pare de ese lado. Que se pare con una mirada conservadora y que se pare en la lógica de mirar los privilegios. Hoy la sociedad no está para privilegios. Hoy la sociedad no está para que existan sistemas del Estado que simplemente
les sirvan a unos pocos. Las lógicas estatales son mucho más perversas que las lógicas privadas. Sí. Las lógicas estatales muchas veces no solo le ponen un pie en la cabeza a las grandes empresas y a las pequeñas, sobre todo, que son el motor de la economía argentina. Las lógicas estatales tienen lógicas mucho más perversas que las lógicas privadas. Entonces, esta sacralización del Estado no sirve. Ahora bien, sin Estado, esos que te proponen vender los órganos y que haya y ponerle un precio, con todas las letras, tampoco funciona. Y ahí me parece que hay una mirada distinta de quienes apostamos a otra cosa, a una Argentina distinta. ¿Por dentro del peronismo en una interna hablas o por fuera un tercer espacio? Yo soy más de la idea de construir un espacio genuino. A mí nadie, por estar o no estar en un espacio que lleve las cuestiones del peronismo, lo formal del peronismo, me va a decir, eso es una formalidad. A ver, a mí me encantaría que haya una competencia real, genuina, pero la verdad que no veo vocación de muchos dirigentes de abrir a las PASO. No sé, vos trabajaste mucho tiempo con Sergio Massa, que insistió mucho con la ancha avenida al medio y terminó dentro del Frente de Todos. ¿No crees que muchos que intentaron realmente ese camino, como decía él, Randazzo, Labaña, terminaron... Lula intentó 3 veces ser presidente hasta que lo logró. Digamos, no pueden. Muy pocos políticos tienen una vida de éxitos permanentes. De hecho, Néstor Kirchner, cuando asume, él lo dijo y nos lo decía, él no aspiraba a ser la presidencia, él aspiraba a posicionarse pensando en más adelante, las circunstancias muchas veces. Entonces, yo creo ahora bien, vos decís, nadie convoca al desierto, es cierto, nadie convoca. Nosotros creemos que hay una sociedad ávida de escuchar un discurso distinto. Va a ser difícil y no va a ser sencillo unificar musculatura política, pero cuando uno recorre el interior de la Argentina, cuando uno recorre las pymes, primero hay un hartazgo total con la política. Hartazgo. Sí, eso está claro. Total. ¿Por qué? Porque los resultados están a la vista. Nada, no resuelve nada. Eso como común denominador. El segundo, hay un hartazgo muy fuerte con el peronismo. Hay un hartazgo muy fuerte con el peronismo. ¿Por qué? Porque son muchos años en donde no hemos dado respuesta, hago la autocrítica, que teníamos que dar a muchos sectores. Y finalmente yo creo que, y yo no me voy a hacer cargo de este gobierno fracasó. Este gobierno no tuvo la capacidad, más allá de la pandemia, más allá de una situación crítica en ese sentido, pero fíjense ahora, vos lo sabés muy bien, Daniel, el riesgo país de la Argentina es de 2.000 puntos. Sí. ¿Cuánto es el riesgo país de Ucrania? 2.700. Sí. País en guerra, destruido, con las minas. Entonces, acá ¿cuál es la brecha? No es la brecha cambiaria, la brecha entre la política y la sociedad. Sí. Y esa brecha, en la medida que no la achiquemos, en la medida que no reconstruyamos el vínculo con la sociedad, va a ser muy difícil plantearle a la sociedad, che, acompáñenme a este proceso que es difícil. Yo escribí una nota, Crecer duele, y tuve esa crítica. ¿Y qué? ¿Querés que es más sacrificio? Y yo no conozco otro camino que el orden fiscal, que el orden institucional monetario, que la posibilidad de tener una mirada distinta hacia el mundo. Aparte, yo pregunto, ¿los que construyeron una empresa, los que construyeron una pyme, lo hicieron sin sacrificio? Yo creo que el pueblo argentino tiene ganas de trabajar, tiene ganas de avanzar. Lo que claramente no quiere que haya privilegios. Entonces, ¿me pedís sacrificio cuando hay privilegios? Ahí no. Gracias, Diego, por estar esta noche. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Daniel, ¿vos qué tenés? ¿2 números? 2 números hoy. Hoy hay 2 números. Pero vas a tirar 2 juntos es mucho, ¿eh? Y a 1. Sí, bueno, no, el tema es así. El tema es, los números de hoy, el número maldito de hoy, los vamos a mostrar ahora, son 3.000 y 6.000. Esto está relacionado con lo que está pasando, la Argentina, a pesar de la inflación, a pesar del estancamiento, hoy tiene los mejores términos del intercambio de una década. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de exportación referidos a los precios de importación son la mejor relación de los últimos 10 años. De hecho, este año es muy probable que por la soja en $650, por la suba del maíz, por la suba del trigo, por todo lo que fue la suba de los granos en el mercado internacional, la Argentina tenga un récord de exportaciones. También va a tener muchas importaciones. Las importaciones están creciendo mucho. Pero ese aumento de las importaciones, lo que Argentina compra en el exterior, están determinados básicamente por la compra de energía. ¿Qué es lo que es 3.000 y 6.000? Bueno, es un cálculo que tuvo
Antonio Prosato, exactamente, quien era el encargado del gasoducto Néstor Kirchner hasta Saligueló para traer el gas de Vaca Muerta, y que renunció porque dijo, bueno, las demoras que ocasionan esto no avanza, y por lo tanto dejó su cargo. Pero calcula que por minuto la Argentina pierde entre 3.000 y 6.000 dólares en el actual contexto internacional, con precio de la energía muy alto, por no construir el gasoducto. O sea, la Argentina puede llegar a perder una oportunidad, no solo por lo que son los altos precios de los granos, sino también por lo que es el alto precio de la energía, el alto costo del petróleo y el alto costo del gas, y que, bueno, teniendo un yacimiento que es de los mayores a nivel mundial, bueno, por no tener un gasoducto que anda por los 1.500 millones de dólares, se va a perder otra oportunidad. Pero probablemente. Hoy pasó algo, ¿no? Bueno, digo, para el tema del gasoducto. Hoy pasó algo, en realidad. En la declaración de Jerez. En estas horas, no, que es el archivo. Efectivamente. Imagino que te refieres a eso. Ayer. En estas horas. Lo adelantamos, ¿te acordás? El viernes acá. Sí. Dijimos que el presidente quería irse a Berlín, que la semana que viene se va al G7 con la causa cerrada. Bueno, finalmente ayer Daniel Rafecas cerró la investigación por inexistencia de delito. Pronsato declaró el lunes como testigo, ratificó lo que dijo Culfas. Que había decidido el viernes pasado. Exactamente, que aquí no hay ningún delito y que está todo en orden, y que se fue básicamente por las demoras que había. Sí. Así que no hay más investigación vinculada al gasoducto. De hecho, ayer se comunicó oficialmente el gobierno que empezó, bueno, se adjudicó la licitación y se empieza definitivamente con la construcción del primer tramo. Claro, lo que salió fue el titular de NARSA a decir que se estaba firmado el acuerdo con Techín para los caños, algo que, bueno, estaba... es como hacer un gasoducto, es como una cosa de... No digo un commodity, no sé algo que está determinado, pero se conoce muchísimo a nivel mundial. En la Argentina son muchísimos gasoductos, con lo cual, bueno, están las normas establecidas. Ganó Techín la parte de la construcción de los caños, y lo que dice el titular de NARSA es que en 2023 el gasoducto va a estar terminado. Esperemos. Para mediados. Bueno, falta, perdón, vos cuando decías ayer se adjudicó, vos hablabas de la licitación civil, de la obra civil. Claro. La obra civil todavía está. No se sabe todavía. Todavía está. No se sabe. Todavía no se sabe. Bueno, ese es otro... Hay que ver cuándo arranca eso, pero hay una necesidad del gobierno de mostrar que se está avanzando. Sí, yo creo, digo, por ahí exagero, pero me da la impresión que con aquel mensaje que dio Macri cuando este escándalo empezó, mejor digo, aquel escándalo, el escándalo de ahora del avión, en verdad me parece que también la oposición ha bajado un poco los decibeles. Nadie salió, cosa que hubiera ocurrido en otro momento, a castigar a Daniel Rafecas por haber cerrado en 7 días una causa. Exacto. Porque me parece que también hay de parte de Juntos por el Cambio, que siente, para mi gusto, muy temprano, que puede ser gobierno, esta cosa de decir, bueno, dejemos avanzar esto que nos sirve a todos. Que vengan los dólares, digamos, y apurémoslo, porque, bueno, el gasoducto ya estaba, había sido planeado en el gobierno de Macri, 3 meses antes de las elecciones lo dejaron esperar a ver qué define el próximo gobierno, y ahora todavía siguen, veremos, ¿no? El único avance que hay ahora es que, bueno, se cerró la causa y está hay un elemento no menor que es que ahora llegó Scioli. Sí, ahora llegó Scioli. ¿Y vos qué decís que eso qué? No, digo por la cosa de el optimismo, vamos para adelante, lo hacemos, lo construimos. Yo te digo que hay un revival sciolista en el gobierno dando vueltas. Hay un tufillo. Voy a hacer una pregunta, porque mucho tiempo hablábamos del albertismo. Yo decía, ¿qué es el albertismo? Vos decís, ¿el sciolismo sobrevivió? Sí, claro, el sciolismo sobrevivió. De hecho, el miércoles... ¿Pero cuántos son? No, bueno, son... media docena, una docena. Entran en el quincho de la niata. Entran muchos más, pero digo, el miércoles en la jura del flamante ministro de Desarrollo Productivo estaba buena parte del sciolismo, Alberto Pérez, Martín Ferré, Daniel Aparicio, todo lo que fue el gabinete de Scioli en la provincia de Buenos Aires,
que ahora están bastante exultantes con esta posibilidad que algunos empiezan a ver en esta crisis a la que recién se refería Bosio, política y económica del gobierno, decir, che, ¿y si es Scioli el candidato? ¿Y vos qué pensás? Qué feo. No soy muy bueno en los pronósticos generalmente. No, no es por hacer un pronóstico. Pero yo sí creo, Eduardo, que en este contexto, sí. y que la verdad que hoy cuesta visualizar un candidato en el frente de todos, porque la verdad que la reelección del presidente en este contexto de escasez de dólares va a ser difícil visualizarla. Habrá que ver qué hace el kirchnerismo, si definitivamente, o si al final Eduardo Guado de Pedro, que pareciera que asoma como uno de los candidatos, puede llegar a tener alguna posibilidad. En ese contexto, me parece que una figura como la de Scioli, es volver a 2015. hay intendentes y gobernadores que la ven con buenos ojos. No, está bien, pero yo de ahí a que pase, para opinar. Yo lo que digo es, si tomamos como válido, y en parte yo lo comparto, lo que decía Bosio de, bueno, acá hay que plantearse una oferta hacia futuro. Venir con un candidato del 2015 sí, claro que el no futuro estaría como encajando en esa lógica. No, ¿no? está claro que... No puede ser, digo, no estoy de ninguna manera diciendo que no lo pueda hacer. Digo, si la expectativa va para allá, es difícil que vos tengas un candidato que va para allá. Pero bueno, puede ocurrir. Igual, si no es Scioli, será Massa, que son amigos. Si no son amigos. No son amigos. No son amigos. Cuando estaba asumiendo Scioli le preguntamos a Massa por qué si iba a ir y no justo se votaba el proyecto del alivio fiscal que es de él, entonces bueno, no se iba a ir del Congreso a la Asunción, por eso no fue. Fue por eso que no fue. Claro. Y calzó justo la Yo sé que han intercambiado un par de... Sí, se intercambiaron WhatsApp. Quedaron en juntarse. Sigue la historia, no sé. Ahí hay heridas muy profundas que lo exceden al propio Sergio Massa. Sí, claro. Por supuesto. Quedaron en juntarse. De hecho, en la gira presidencial de Los Ángeles la semana pasada, a Massa se lo vio bastante incómodo y crítico con la llegada de Scioli. Recordá que lo hablamos el viernes pasado aquí, que estaba planteando esto de repensar el gabinete y hacer un cambio estructural más profundo. Bueno, se le ofreció, de hecho, a un hombre de Massa ser secretario de Industria, a Guillermo Michel. De hecho, estaba el decreto armado ya con el nombramiento, secretario de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo. Massa dijo, no, esto es muy poco, queremos algo más. Finalmente le dieron la aduana. Que es un cargo importante del Estado. De hecho, es una de las oficinas del Estado que participó en la requisa del avión. Sí, del avión, claro. En el despacho de las autopartes, que se hizo de manera legal. Finalmente el presidente dijo, bueno, vino Scioli, ¿cómo compenso? Le doy a Massa la jefatura de la aduana. Va a ser Guillermo Michel, que es un hombre muy cercano a Sergio Massa, el asesor en diputados, que estuvo ya en la aduana y la gestión de Echegaray antes del 2015. Y habrá que ver ahora cómo es la convivencia con Marco Del Pont, que no está nada contenta con el desembarco de este hombre. Podría llegar a haber más cambios ahí. Sí. Podría haber más cambios. Bueno, veremos. ¿Vamos a los libertarios un poquito? Dale. Vamos sí, tampoco están contentos. Estamos hablando de gente que no está contenta. Y bueno, Javier Milei y Elisa Carrió tuvieron un chisporroteo ahí fuerte. Bueno, perdóname. Sí. Elisa Carrió hizo una recorrida por el interior, no dejó título con cabeza. Bueno, los socialistas primero tampoco en Tucumán están, y después en Santa Fe. Santa Fe hizo un desastre. Tiró para todos lados, pero un nuevo capítulo, porque ¿se acuerdan la cumbre de los radicales de Juntos por el Cambio, que le cerraron la puerta a Milei, que hubo un documento, que después eso generó ruido dentro de Juntos por el Cambio, porque otros dijeron, nos apresuramos, la propia Patricia Bullrich no estaba de acuerdo en que le hayan cerrado la puerta. Bueno, ahora Carrió lo que dijo, les voy a leer textual, comparó a Milei con Hitler. Dijo, puede saber de economía, pero puesto como presidente puede ser Hitler.
Peor todavía porque no tiene equilibrio emocional ni templanza. Ay, Calculo que Hitler lo tenía. No, bueno, es una novedad histórica. Esa fue la crítica, y además dijo que, bueno, que hay grupos internacionales religiosos que lo están bancando a Milei, que es muy peligroso. Bueno, Milei que dijo que Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad que tuvo, que estuvo 30 años haciendo política y que no cambió nada. Bueno, esto podría haber quedado ahí. Pero no quedó ahí, porque ¿qué pasó? Dentro de Juntos por el Cambio empezaron, sobre todo diputados del PRO, a pegarle a Elisa Carrió. Y veamos este cruce, por ejemplo, es un ejemplo nada más de lo que pasó en las últimas horas en las redes sociales. Francisco Sánchez es un diputado del PRO de Neuquén, que dice: estoy dentro de Juntos por el Cambio, pero me despego totalmente de los delirios que declara Carrió. No representa a nadie, se puso cada vez más marginal. Suave. Y él, suave, ahora viene la respuesta. Le contesta Mariana Stillman, que es otra diputada. O sea, esta gente se sienta junto en un mismo espacio dentro del Congreso. Y le responde: estoy adentro de Juntos por el Cambio y a mí sí me representa su valentía, preparación, honestidad y lucidez inigualable. ¿Vos a quién representás? ¿Al fugaz anarcoliberalismo de spot publicitario? No es la primera vez que te referís de modo agresivo a mujeres que integran nuestro espacio, ubícate. Ahí está. O sea, bueno. Como para representar el clima que hay dentro de la bancada de Juntos por el Cambio. ¿Por qué es importante? Porque esto está empezando a reflejarse en las votaciones. El diputado que veíamos recién, Sánchez, votó junto con los libertarios, y con Fernando Iglesias fueron los 5 votos negativos que hubo en la última sesión al financiamiento de la industria cultural. Todo Juntos por el Cambio. Por 50 años, ¿no? Por 50 años. Otro tema que podemos hablar. Perdón. No quiero. ¿No es mucho? Es una barbaridad. No digo los subsidios o el aporte que haya. No es, hacer algo por 50 años en la Argentina, nada más. No, y cuando hay un montón, la industria cultural es súper importante, genera trabajo y demás. Pero bueno, hay un montón de otras industrias en donde el plazo son 6 meses lo que se logra, y acá estamos logrando, por 50 años. Fue muy discutido y además la discusión en el Parlamento terminó siendo Echarri versus Brandoni, como para que se imaginen lo que terminó siendo una cuestión de militancia, de actores militantes y demás. Pero lo que es importante de este tipo de cruces es que, que se empieza a reflejar en las votaciones quienes no responden ya adentro de Juntos por el Cambio, que después de una discusión ardua de interbloque dijeron: nos vamos a abstener. Se abstuvieron todos, menos este diputado que votó con los libertarios y le pega a Carrió. Veremos. En fin, vamos con el dólar. Mientras tanto hablábamos recién de Scioli, y Scioli entró de lleno en lo que es el dato en materia económica y las dudas sobre la utilización del dólar, cepo no cepo. El tema del cepo. Estuvieron durante la semana, estos fueron los dos protagonistas, ¿no? El ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, que dispusieron, básicamente lo que se hace en estas ocasiones después de una crisis muy profunda que se dio por la caída de los títulos públicos indexados. ¿Qué es lo que pasó? Lo comentábamos la semana pasada. Hubo 2 organismos del Estado que salieron a vender letras indexadas, atadas a la inflación. Esto fue leído como que, acá lo que se viene es un default de las letras indexadas. El gobierno colocó una gran cantidad de bonos y letras atados a la inflación, armó una pelota de deuda, y entonces el tema empieza la duda sobre, si va a hacer frente o no a esos compromisos. Hubo 2 cosas. Por un lado, Martín Guzmán diciendo: el peronismo nunca va a dejar de pagar su deuda en pesos, ¿no? Esperemos, veremos. Eso por un lado. Y por el otro lado, hubo una suba de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque habían empezado a reaccionar el dólar. El dólar que en el mercado libre está en 242 pesos, en lo que es en torno de 240 pesos, dio un repunte importante el dólar blanco de las empresas, y empezó a abrir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar libre, y cuando esto pasa, empiezan todos los temores, porque ¿cuál es la palabra que se pone de moda en ese contexto? Es la cobertura. Cubrirse ante qué? Ante un posible salto del dólar, cubrirse ante un posible default que pueda haber en los títulos públicos indexados. Lo que está tratando ahora es, con la suba de la tasa de interés, que los pesos vayan a los depósitos a plazos fijos, vuelvan a las letras indexadas del sector público y por lo tanto
dejen un poco tranquilo a un mercado cambiario que había empezado a tomar un ritmo bastante preocupante. Estamos de vuelta. Vamos. Y tenemos que jugar las cartas, Daniel. Sí, vamos. Acá hay una discusión, porque están los dos punteros, digo punteros, porque están en el extremo de la mesa. Pero hoy vamos a jugar nosotros, Daniel. Bueno, dale. ¿Te parece bien? Dale. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Dale. Dale, vamos con la primera. Vamos con la primera. Un ancho de espada para empezar No, Daniel, no hay. Ancho de oro, bien. Daniel, bastante bien. No hay ancho de espada. Ancho de oro. Míralo. Daniel Scioli. El Pichichi. El Pichichi. Bueno, volvió a ser ministro. Ministro de Producción. Es ministro, perdón. Ministro de la Producción. Te voy y aparte con un rol destacadísimo desde el arranque. Te voy a contar algo. Sí. Antes de asumir porque él estaba en Brasil, que es cierto, estaba en Brasil, hizo una gestión para tener que lidiar con Bolsonaro muy razonable. A la vuelta, en una de sus venidas, volvió a jugar en su equipo, la Ñata, que juega en el torneo. El Pichichi. Sí, lo pusieron. ¿Y? 4 minutos. ¿Por qué no daba más? No le daban un pase y pateó un penal. Bueno, la pelota llegó allá donde está. ¿Lo erró? Sí, lo erró. Pero si no le dan un pase, no. Es que la pelota. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Los que juegan tienen 40 años menos que él. Claro, bueno, claro. Un detalle. Bueno, se haga un ancho de oro, porque se haga un ancho de oro Daniel Scioli como ministro de la producción de la Argentina, y aparte que me parece que entra en un contexto en el cual ya hoy estuvo declarando que hay que cuidar los dólares porque para la importación de insumos. Administración responsable, dijo, ¿no? Administración responsable, exactamente. En esta cosa de reperfilar, recalcular, recalibrar. Se llama el cepo. ¿Sí? El cepo, claro, para nosotros cepo. Está muy bien. Va el 4 para el Ministerio de Producción. No, ancho de oro. No, el ancho. Ancho de oro. El 4. Me traicionó. Te traicionó el inconsciente. Estás spoileando. Ahora vamos con la. Esto es como contar una serie antes de verla. Ahora vamos con la otra carta. Ahí viene, un cuatrito de copa. Ese, bueno. Magdalani Arribas. Bueno. El dúo dinámico. Sí. El 8 y el 5. El 8 y el 5, efectivamente. La 8 y el 5. Efectivamente, la 8 y el 5, los números con los que se identifican a los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Por qué le damos el 4? Bueno, ellos ya tenían un procesamiento por haber sido sindicados como responsables de espiar en el Instituto Patria a Cristina Fernández. Haber enviado, no ellos, haber enviado. Tenían un fallo de primera instancia como procesamiento. Cámara llega a la Corte y la Corte confirma el procesamiento de Silvia Magdalani y Gustavo Arribas. No es una buena noticia. No. Hay otros que en este tema del espionaje han zafado, pero ellos dos no. Con lo cual, no sé a dónde mandar. ¿A la AFI no se la mandamos? No se la vamos a dar. No hay un correo para ex empleados, ¿no? No. Mandásela por DM de Twitter. Se la vamos a mandar. Si no, se la vamos a mandar a Arribas, que seguramente en Brasil algún día lo vamos a encontrar. Seguramente. Ahí se lo mandamos allá. Seguramente. Nosotros nos estamos yendo. Nos vamos. Sí, señores. Nos vemos el viernes. El viernes que viene. Chao. Buenas noches. Viene Fenómenos. Buenas noches.